Un saludo para todos los que han seguido nuestra agenda y hoy están con nosotros en esta nuestra primera semana de la economía sostenible, un evento que hemos organizado Forbes Colombia junto con Compensar en alianza con Toyota, Promigas, Banco de Bogotá y Schneider Electric. El objetivo es discutir y polemizar sobre qué es lo que está pasando en temas de sostenibilidad, tanto en Colombia como en la región y en el mundo. Por eso hemos tenido un grupo de invitados bastante interesantes quienes desarrollarán distintos temas asociados a este asunto trascendental de la sostenibilidad en el mundo. Hoy vamos a desarrollar 3 paneles. En el primero hablaremos sobre el papel de las grandes empresas, en el segundo el papel del sector gas específicamente y en el tercero el papel del financiamiento. Si no han podido ver alguno de nuestros eventos, por favor búsquennos en redes sociales y en YouTube. Nuestro canal es Forbes Colombia. También pueden buscarnos en forbes.co. Hola a todos, seguimos en la Semana de la Economía Sostenible de Forbes en América Latina y esta es la primera edición colombiana. Quiero comentarles que yo soy José Caparroso, editor transmedia de Forbes en Colombia, y a continuación tendremos un panel que hablará sobre cómo las grandes empresas le apuestan a la sostenibilidad. Por eso tenemos 3 invitados de lujo. Nos acompaña Ana Fernanda Meguasca, quien es la presidente del Consejo Privado de Competitividad en Colombia. También está con nosotros Sergio Rengifo, quien es parte del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Y también está con nosotros Álvaro Martínez de Bouriu, quien es Managing Director de BCG en América Latina, firma de consultoría en la que también es partner y líder de la práctica de energía. A los 3 le damos la bienvenida. Empiezo con Sergio, bienvenido. Buenas tardes, José, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para Ana Fernanda y para Álvaro Bouriu, que chévere tener este panel con ellos. Álvaro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, José, por la invitación. Un honor y un gusto compartir el panel con Sergio y con Ana Fernanda, a quienes saludo afectuosamente. Ana Fernanda, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Feliz de estar acompañándolos en esta invitación por este propósito tan relevante en esta primera semana de la economía sostenible. Vamos a empezar con Ana Fernanda, porque hay un concepto que usted lidera desde el Consejo Privado de Competitividad y es precisamente competitividad. Queremos saber cómo la competitividad se articula con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues en realidad yo creería que más de hablar de una articulación entre los 2 temas, lo que existe es casi que una simbiosis, es decir, cuando nosotros hablamos de una economía o un país competitivo, pues tiene que serlo en el entorno que es el prevalente. Y en este caso lo que yo creo es que hoy en día nos encontramos en un mundo digital que cada vez va a serlo más y que está inmerso ya en los principios de la sostenibilidad, tanto social como ambiental. En consecuencia, no podemos ser competitivos si esa competitividad no se predica de este entorno en el que la humanidad ha decidido cambiar su mirada, digámoslo así, del corto al largo plazo. Y en esa forma, pues no habría manera de hablar de una sin la otra. En esta parte introductoria me gustaría saludar a Álvaro porque Álvaro tiene una mirada regional, la perspectiva de todos los países de la región. Álvaro, quisiera ver usted cómo está viendo a las grandes empresas de la región que estén aportando a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí están desarrollando estrategias en este sentido? Gracias, José. Realmente yo creo que se ha visto un cambio fundamental en lo que tiene que ver con la sostenibilidad en los últimos años, ¿no? Creo que ha pasado de ser un tema, si me permiten, accesorio en las compañías a un tema absolutamente central dentro de las estrategias corporativas
de compañías de todos los sectores, no únicamente de altas emisiones, como pueden ser compañías industriales o compañías energéticas, me refiero más a petroleras, sino incluso compañías de consumo, financieras, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo, y también en América Latina, es que la sostenibilidad, digamos, es parte fundamental de las estrategias de la compañía. Es decir, las compañías articulan su estrategia en torno a sostenibilidad. Es verdad que América Latina va algo por detrás y un poco rezagada, rezagada sobre todo con respecto a algunas industrias fundamentalmente en Europa, pero lo que vemos, y cuando lo miramos nosotros en términos de nuestro trabajo, es cierto que el crecimiento que estamos viendo en proyectos de apoyo para la generación de estrategias de sostenibilidad está siendo gigante, está siendo de 2 y hasta de 3 cifras de crecimiento, ¿no? Lo que yo creo que denota una preocupación genuina por estos temas, que además viene impulsado por los propios inversionistas, que han declarado ya en múltiples ámbitos o múltiples foros su preferencia por compañías que realmente sean sostenibles, pero no solo por eso, sino también por la oportunidad de generar negocio en este ámbito, ¿no? Únicamente para cumplir con los objetivos de París, nosotros estimamos que se van a necesitar entre 150 y 300 trillones, repito, de dólares de inversión en los próximos años, ¿no? Estar fuera de todo ese nuevo negocio es algo que las grandes compañías latinoamericanas sencillamente no se pueden permitir. Paso ahora a Sergio, porque uno de esos indicadores a los que nos remitimos cuando hablamos de sostenibilidad y que se ha planteado tanto el país como el mundo es la reducción de las emisiones de carbono. En el caso de las empresas que hacen parte del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, que usted las tiene ahí cerca, ¿cómo van en este frente? José, muchísimas gracias. Y yo pienso que el cambio climático, la pandemia COVID, es un resfriado comparándolo con el cambio climático. Hoy ya no hablamos de cambio climático, es una emergencia climática. Nuestra casa matriz, el World Business Council for Sustainable Development, que es un consejo de grandes empresas que reúne las 200 empresas más grandes del mundo trabajando los temas de sostenibilidad, invitó a sus asociados para alinear 5 criterios, y el primer criterio es emisiones netas cero. Se puede, como capítulo colombiano del World Business Council, son más o menos 65 capítulos en el mundo, en América Latina son 15 capítulos, que lo que hacemos es acompañar a las empresas para que aborden y trabajen este tema de sostenibilidad. Y en emisiones netas cero, el objetivo, aparte de los ODS, que está totalmente alineado, nuestra casa matriz desarrolló en el año 2010 a lo que llamamos la visión 2050. Y los grandes desafíos que menciona este documento es emergencia climática, menos naturaleza y el tema de desigualdades. En el objetivo de la visión 2050 es que nuestras empresas asociadas y otros aliados lleguemos a emisiones netas cero antes del 2050, que es urgente. Yo creo que ahorita la COP26 es necesario abordarlo y trabajarlo con todo el acompañamiento que tiene el gobierno. Desde nuestras empresas creemos y trabajamos fuertemente acompañándolos, primero teniendo esa línea base, es medir mi medición de huella de carbono, cuánto estoy realmente emitiendo para buscar una estrategia. Pero invitamos a las empresas primero a que identifiquen carbono neutro como el propósito de la compañía y comunicarlo a los diferentes grupos de interés. Y con todas las herramientas, que hay muchas herramientas, es más, el protocolo utilizado para medición de huella de carbono fue creado por nuestra casa matriz y por el World Resources Institute. Entonces tenemos herramientas para acompañar a nuestras empresas para que aborden y trabajen en esta iniciativa. Es importante, José, invitar a los empresarios a estos temas, que eso sale de la alta dirección, pero también hay que apalancar y llevar esto, aparte de las grandes empresas, que en el caso de Sequoia son grandes empresas, es acompañar también la cadena de valor de estas empresas para tratar de inspirarlas, involucrar en este marco conceptual de la sostenibilidad y en este caso el tema de emergencia climática en emisiones netas cero también a carbono neutro. Ahora empiezo con Álvaro porque claramente él está desde una reputada firma de consultoría que le habla al oído a muchas empresas. Álvaro, a la hora de implementar una estrategia de sostenibilidad, ¿cuáles son los asuntos centrales que deben abordar las empresas desde una perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible?
Gracias, José. Pues mire, nosotros tenemos o hemos desarrollado, digamos, una visión de cómo desarrollar o de cómo construir una estrategia en 6 pasos, ¿no? Lo primero y muy importante es asegurar que nuestra estrategia sostenible está relacionada con nuestra estrategia corporativa. Es decir, que no son cosas, digamos, que no son cosas totalmente desarticuladas, como solía pasar, y seguro Sergio lo recuerda hace algunos años, ¿no? Donde teníamos la estrategia corporativa y luego había alguien de la compañía por allá que hablaba de sostenibilidad, a veces le hacían más caso, otras veces menos caso. Básicamente la estrategia corporativa y la estrategia de sostenibilidad tiene que ser la misma, o tiene que buscar el mismo objetivo. Y tenemos que entender sostenibilidad no solo, digamos, como una estrategia separada, sino como una estrategia que nos pueda habilitar nuestra estrategia de crecimiento y nuestra estrategia de generación de valor, ¿no? Eso por un lado. Segundo punto muy relevante es hacer sostenible el core del negocio. Es decir, que la estrategia contemple una hoja de ruta e iniciativas claras de cómo reducir, en este caso, las emisiones de nuestro propio negocio core, ¿no? Fundamentalmente en sectores más intensivos en emisiones, como puede ser sectores mineros, sectores industriales en general o sector petrolero. El tercer punto del que solemos hablar a la hora de generar estrategias de sostenibilidad tiene que ver con la búsqueda de nuevos negocios relacionados con sostenibilidad, ¿no? Yo, que en mucha parte de mi tiempo me dedico al mundo de la energía, aquí hay temas como, por ejemplo, negocios relacionados con las soluciones naturales del clima, negocios como hidrógeno verde o negocios como la captura de carbono. Son negocios que van a contribuir a nuestra sostenibilidad, pero que además a muchas compañías les van a dar nuevas oportunidades de generar valor para sus accionistas y sus grupos de interés, ¿no? Nuestras estrategias de sostenibilidad tienen que asegurar que, además de hacer más sostenible nuestro core, buscan oportunidades de negocio más allá de ese core, oportunidades de negocio que a lo mejor no existían hace unos años, ¿no? Y quizá nombrando un último punto que me pareció, 2 últimos puntos que me parecen importantes. Uno sería la generación de capacidades, ¿no? Es evidente que este nuevo mundo va a requerir capacidades que no necesariamente existen hoy. El poder hacer una planificación estratégica de lo que voy a necesitar en el futuro y desde ya poder entrenar a nuestros colaboradores, poder buscar, digamos, nuevos colaboradores, poder buscar alianzas con universidades que nos permitan tener a futuro las capacidades que vamos a necesitar y que no necesariamente son las que hemos tenido tradicionalmente, será importante. Y si me permite un último punto, José, mencionaría también la capacidad de poder medir resultados que nos permita saber si realmente estamos cumpliendo con los objetivos de sostenibilidad que nos marcamos, ¿no? Desde un tema puro de descarbonización, pero también atendiendo a los otros aspectos de sostenibilidad, ¿no? Que muchas veces nos centramos únicamente en la parte de descarbonización cuando también estamos hablando de temas que tienen relación más abiertamente con el medio ambiente, pero también, por ejemplo, con la prosperidad de las comunidades, en las comunidades con las que trabajamos, algo que en Colombia es fundamental, o también con sistemas de gobierno que permitan asegurar sostenibilidad. Con lo cual, el último punto que mencionaría es lo que tiene que ver con pues la capacidad de medir y la capacidad de tener un modelo de gobierno que nos permita medir y tomar decisiones correctivas de forma precisa. Sergio, en el caso de Secode, no sé si tienes a la mano algunos casos de éxitos de empresas que nos puedan dar un contexto de lo que están haciendo. José, fíjate que tenemos muchos porque es que realmente Secode está desde el año 93. Nosotros hablamos de sostenibilidad cuando esto era tema de extraterrestres. Hoy en día todo el mundo habla de sostenibilidad y buenísimo que estemos hablando. Digamos, nosotros entendemos la sostenibilidad como esa viabilidad, ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y como muy bien lo menciona Álvaro, el tema social es fundamental. Pues, tenemos empresas que han sido pioneras en temas de sostenibilidad. Es más, los primeros indicadores del Global Reporting Initiative, los indicadores ambientales, nacen de un grupo de trabajo de Secodes antes de que se creara el GRI. O sea, nosotros tenemos experiencia con muchas empresas
empresas como Grupo Argos, en el cual desarrollamos proyectos de cambio climático, pero también proyectos de negocios con impacto, negocios inclusivos. Fíjate que esta semana Holcim se certifica con el CONTE en carbono neutral. O sea, nuestras empresas realmente son pioneras, son grandes empresas que han visto, digamos, la sostenibilidad como esa estrategia de negocio. Quiero pegarme unas palabras que comentó Álvaro, esto tiene que estar totalmente alineado a la estrategia de negocio. Nosotros creemos que para llamar la atención de las empresas para que traigan el tema de la sostenibilidad, hay 3 puntos fundamentales: estados financieros, minimización de riesgos y un tema de imagen y reputación. Si en estos 3 puntos identificamos a nuestras empresas asociadas y a otras empresas para que hagan parte, digamos, de este movimiento de la sostenibilidad, la alta dirección va a encontrar una oportunidad para trabajar. Aquí hay que identificar los riesgos, pero también identificar las oportunidades que tiene trabajar la sostenibilidad como estrategia de negocio. Y ya para concluir, José, nosotros, digamos, ser el capítulo colombiano del World Business Council, o sea, las 200 empresas más grandes del mundo que con sus productos y servicios le llegan más o menos a 3.500 millones de habitantes en todo el planeta. Son empresas que realmente todo lo que hagan se nota en el mundo. Entonces, el compromiso de los CEOs de estas multinacionales en trabajar, en hacer negocios de esta manera consciente, es importante. Por lo tanto, el mensaje, digamos, aparte de todos los casos de éxito que tenemos, digamos, desde la empresa de SECO, desde la empresa de los capítulos regionales, es que necesitamos inspirar a los empresarios para que vean la sostenibilidad como la única forma de hacer negocios. Aquí tenemos que empezar a cambiar mentalidad, empezar en un negocio que nos toca descarbonizar la energía, ser resilientes, pero lo más importante es que tengamos un enfoque regenerativo. Entonces, casos de éxito hay muchos, necesitamos inspirar que estas grandes empresas vean el tema, pero tenemos un gran desafío. Todos los que estamos en este mundo de la sostenibilidad es inspirar y simplificar el lenguaje para que las pequeñas y medianas empresas vean esto como algo estratégico también. Desde luego trabajamos con las grandes, fortaleciendo su cadena de valor en estos temas de sostenibilidad, mostrándoles que trabajar la sostenibilidad es estratégico para el negocio, es buen negocio. Aquí lo que toca es abordar los asuntos sociales, ambientales y el gobierno corporativo, identificar los riesgos y gestionar esos riesgos para que sea estratégico para el negocio. José, espero haber respondido, José, cualquier cosa que estamos. Sí, definitivamente, si hay algo que hemos podido comprobar en esta semana de la economía sostenible es que la sostenibilidad es un buen negocio. Paso a Ana Fernanda, porque ustedes en el Consejo Privado de Competitividad hacen seguimiento a temas clave como el crecimiento verde. ¿Cuáles son esos principales desafíos y cuáles son esos logros que ustedes ven que tiene el país en este frente? Pues yo creo que en términos de logros hay que resaltar muy especialmente lo que ya se ha logrado en términos de transición energética. Se han hecho ya varias subastas en las cuales las fuentes renovables no convencionales de energía han ido aumentando su participación dentro de toda la matriz y estamos a puertas de que estas fuentes representarán menos del 1% a casi el 14%, de la capacidad efectiva de generación en Colombia hacia 2022. Yo creo que este es un logro que hay que destacar porque ha requerido de un esfuerzo mancomunado tanto del sector público como del sector privado y que es importante. También tenemos que resaltar esfuerzos que se han logrado en movilidad eléctrica, por ejemplo, donde se han incorporado incentivos importantes para ir haciendo un tránsito en el parque automotor y generar menores contaminaciones tanto de gases como de partículas para el medio ambiente. Finalmente, quisiéramos destacar que se ha hecho un esfuerzo conceptual importante en términos de documentos de política pública y de estrategia, regulación y legislación que orientan un poco el desarrollo en el camino de la sostenibilidad. Sin embargo, en el capítulo de los desafíos, todavía tenemos muchos problemas en la ejecución de estos marcos conceptuales que se han creado. Y vamos a poner a forma de ejemplo el tema, por ejemplo, del parque automotor. A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, cuando nosotros miramos las cifras de qué tenemos en términos de renovación del parque automotor, nos damos cuenta que en este programa se tiene un avance que todavía es escaso, de alrededor del 8%, y que nos encontramos con una edad promedio de aproximadamente 22 años. A pesar de que es un esfuerzo en el que el país lleva años tratando de avanzar, es una de estas dinámicas en las que damos un paso para adelante, pero luego retrocedemos. Y creo que tenemos que seguir construyendo las sinergias para que todos los agentes de la sociedad sacrifiquen ciertos, llamémoslos logros de corto plazo, para poder alcanzar ciertas metas de largo plazo que son importantes.
Y aquí dimos un ejemplo, pero podemos hablar de los retos que tenemos en términos de deforestación, que para nosotros siguen siendo pues, un elemento de gran mortificación como país, y también de la transformación productiva. Es decir, nos hemos impuesto metas en cómo vamos, a dónde tenemos que llegar en términos de carbono neutralidad, etcétera, pero no hemos logrado todavía definir un poco la ruta de esa transición productiva que involucre además a todo el tejido empresarial y social del país, porque si bien hay ciertos compromisos en los que pueden avanzar las grandes empresas del país, no necesariamente esta transición es la que es posible para una gran parte del tejido empresarial donde tenemos otras pequeñas y medianas empresas. Ahora quisiéramos preguntarle a Álvaro, ¿cuáles son los sectores que ustedes ven que están más avanzados en la implementación de estrategias de sostenibilidad y cuáles creen que tienen mayores dificultades? Bueno, yo creo que como decía Sergio en su respuesta un poco antes, creo que hay sectores en lo que conocemos en América Latina que desde hace tiempo han venido trabajando en estos temas, ¿no? Yo diría el sector eléctrico, sector energético eléctrico, yo creo que es un sector que digamos, ha venido cuidando de manera ha venido cuidando muy bien, digamos, el tema sostenibilidad. Creo que algunas empresas industriales, mencionaba Sergio antes el grupo Argos, etcétera, también lo han venido haciendo desde hace tiempo, compañías de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? ¿Dónde están los mayores retos? Fundamentalmente en los grandes emisores, ¿no? Los grandes emisores, pues efectivamente son los que de alguna manera tienen una hoja de ruta de sostenibilidad más compleja hacia adelante, ¿no? Yo creo que, y luego lo hablaremos, están dando pasos decisivos, pero efectivamente puede que estén todavía por detrás de algunos otros sectores. Es verdad que esto en los 2 últimos años ha cambiado de manera dramática. Ha habido grandes compañías, después podemos hablar de algunas de ellas en concreto, que han anunciado ya compromisos concretos de carbono neutralidad para los próximos 20 años y reducciones muy significativas en la próxima década, ¿no? Unido además a las ambiciones a la gran ambición que están mostrando la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Con lo cual, tampoco creo que es justo señalar unas industrias por encima de otras, sino sencillamente creo que hay industrias que tienen caminos más fáciles por delante, de alguna manera. No diría que por eso están exentas de retos, pero sí que es verdad que el volumen o la magnitud de esos retos para algunos sectores son mayores que en otros, ¿no? Y en esos, donde tienen mayores retos, digamos, compañías mineras, compañías petroleras, sí vemos en los últimos 2 años, incluso más, que se están dando. Y yo separaría, ¿no? En la parte social de la sostenibilidad, creo que esos pasos se llevan dando décadas, pasos de gran valor. En la parte más que tiene que ver con emisiones, creo que se están dando pasos muy decisivos, sobre todo en el último lustro, ¿no? Y que además eso no va, digamos, únicamente va a cambiar para mejor. Ana Fernanda, ustedes tienen entre sus afiliados a algunas de las empresas más grandes del país. ¿Qué tanto pesa la sostenibilidad en la agenda de las compañías? Yo creo que la agenda de sostenibilidad tiene un peso importante y cada vez va ganando más protagonismo dentro de las agendas de trabajo y dentro del plan de inversiones, tanto de las empresas que hacen parte del Consejo Privado de Competitividad como de otras muchas grandes empresas en Colombia. Ahí tenemos, en el caso de las empresas que participan del Consejo, ejemplos, digamos, a destacar, como el de Alpina, que recibió en 2021 el sello a la excelencia en sostenibilidad de Icontec. En el caso de Colombina, encontramos que en 2020 se inauguró una planta de autogeneración de energía a partir de paneles solares en su fábrica de Santander de Quilichao. Tenemos grandes ejemplos de toda la tarea de transición energética o de la contribución a la transición energética que ha realizado el Grupo Argos, y así podría continuar con ejemplos. Sin embargo, repito, creo que tenemos que hacer más esfuerzos para que estos logros vayan permeando el tejido productivo. Y quizás un tema que me gustaría destacar es que muchas veces
se asocian las ideas de que las grandes empresas o corporaciones, para ponerle un título que normalmente en el imaginario suena un poco más perverso, son quienes más van en contra de estos objetivos de sostenibilidad ambiental. Y sin embargo, fíjate que es probablemente esa gran empresa la que está mejor posicionada para trabajar en torno a la sostenibilidad y para jalonar como parte de su cadena de provisión a esa pequeña y mediana empresa, precisamente por la tecnología y las inversiones que pueden realizar los grandes grupos para llevar hacia tecnologías más eficientes que nos permitan contribuir mejor a los objetivos de sostenibilidad ambiental. Y en esa misma línea me quiero remitir a Sergio, porque él ahorita mencionaba una frase que es que la sostenibilidad es un buen negocio. ¿Qué tanto le aporta la sostenibilidad a las empresas en sus resultados? José, eso es una pregunta buenísima porque yo creo que las empresas que no se metan dentro de este marco conceptual van a desaparecer. Aquí yo pienso que el Foro Económico Mundial antes tenía la sostenibilidad, una carpa ahí paralela. Hoy en día la sostenibilidad va a ser parte de los grandes líderes del Foro Económico Mundial. O sea, esta es la única forma de hacer negocios y por eso es importante generar esa inspiración para más empresas. Las empresas trabajando estos temas se han dado cuenta, hoy en día, digamos, en el capital humano, en el capital ambiental, yo puedo ser la empresa más eficiente del mundo en mis procesos productivos consumiendo agua. Pero si no cuidamos el capital natural y el agua no me llega a mi planta productiva, de nada sirve que yo sea hacia adentro eficiente. Entonces ya toca irnos corrientes atrás y empezar a minimizar los riesgos que puede tener la falta de ese capital natural, en este caso, que es el agua. Entonces aquí lo que toca es primero identificar los riesgos y también identificar las oportunidades que tiene de trabajar dentro de este marco conceptual de la sostenibilidad, ya sea dentro de mi core business, pero también dentro, digamos, dentro de nuevas ideas de negocio con un enfoque regenerativo. Aquí es importante llamar la atención de las empresas también porque hoy en día todo el mundo está hablando del capitalismo consciente. El capitalismo no da los resultados esperados y aquí la invitación es a ser estratégicos, no es para que nos asustemos, sino a ser estratégicos y que los empresarios empiecen a ver que no solamente es extraer valor, sino tenemos que crear valor para generar esa licencia social para operar con los diferentes grupos de interés. Entonces, cuando las empresas empiezan a identificar dentro de su estrategia de negocio este enfoque de sostenibilidad, pero el enfoque de sostenibilidad totalmente de 360 grados, o sea, una mirada, digamos, que si tengo a mi grupo de interés empleados contentos, los voy a fidelizar y no hay una rotación de personal. Que si cuido y minimizo los impactos ambientales, posiblemente voy a tener que asegurar mis recursos naturales para producir. Y por otro lado, cuando yo abordo todo esto con un buen gobierno corporativo, pues voy a tener una viabilidad financiera que es espectacular y además es necesaria. Si una empresa no tiene viabilidad financiera, no podemos estar hablando de los otros pilares. Entonces, aquí es ese equilibrio entre estos tres pilares a través de un buen gobierno corporativo. Entonces, yo creo que hay muchos valores agregados, un tema fundamental de imagen y reputación, pero lo más importante, ser sostenibles a largo plazo y tenemos que, dentro de la visión 2050, hablamos de un cambio de mentalidad, con un enfoque regenerativo, ser resilientes y un tema de capitalismo más de las partes interesadas, de los grupos de interés y generar valor. Pero vos has respondido también ahí. Claro. Álvaro, ¿qué casos de éxito conoce que sirvan para mostrar el rumbo de las estrategias de sostenibilidad en grandes empresas? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Colombia, lo decía antes Sergio, yo creo que Grupo Argos ha sido una compañía muy activa en estrategias de sostenibilidad desde hace ya bastante tiempo. Y quizás, por irnos a temas recientes, creo que también han sido muy positivos los movimientos de Ecopetrol en este ámbito, ¿no? Ecopetrol, como saben, a principio de año, en el segundo trimestre, no recuerdo exactamente, anunció una nueva estrategia de sostenibilidad que se centraba fundamentalmente en ser carbono neutral en las próximas décadas, con una reducción de emisiones muy importante ya en 2030, me parece que era de hasta 15-20% de emisiones.
y además lo hacía soportada en una clara serie de iniciativas, ¿no? Que tenían que ver no únicamente con la descarbonización de su negocio core, sino también con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías de las que algunas hablábamos antes, como puede ser la generación renovable para sus campos, pero también la captura de carbono, captura y secuestro de carbono, o también comenzar a entender y poder impulsar el negocio del hidrógeno, del que además Ecopetrol es el gran consumidor en el país, ¿no? Y todo esto aprovechando grandes ventajas competitivas que puede tener Colombia, ¿no? Colombia en temas como puede ser soluciones naturales del clima, que es todo lo que tiene que ver con la forestación y reforestación, tiene condiciones para poder llegar a ser una potencia mundial. Digamos, va a ser imposible cumplir con las condiciones de carbono, digamos, con la estrategia de carbono neutralidad en el mundo sin soluciones naturales del clima. Colombia podría tener oportunidad de convertirse en un gran hub de proyectos de ese estilo que pudieran transarse en el mercado y que pudieran traer a grandes actores internacionales que me consta que están mirando también a Colombia como un país en el que puedan desarrollar ese tipo de proyectos. Así que yo creo, de nuevo, igual lo decía antes, tampoco me parece justo destacar una compañía sobre otra. Yo creo que cada vez más lo estamos viendo. Sí creo que además compañías paradigmáticas en la economía colombiana le están apostando a la sostenibilidad ya sin ningún tipo de género de dudas. Como decíamos antes, la sostenibilidad es parte de su estrategia corporativa central. Ya no es, como decía Sergio, esa carpa que ponía el WEF al lado en Davos, sino que de hecho es un tema central de discusión, y creo que las compañías latinoamericanas y colombianas no están ajenas a ese movimiento y están incorporándolo en el core de su estrategia. Y además, también opino que la pandemia no ha hecho sino acelerar, digamos, esa transición que venía, digamos, latente, o que venía cada vez más explícita en los últimos años. Yo creo que la pandemia ha hecho ver incluso a los más escépticos la necesidad de girar hacia la sostenibilidad y de asegurar que la sostenibilidad está en el centro del propósito de las compañías, ¿no? Sergio, ¿qué le aporta a las comunidades y a la sociedad en general tener estrategias de sostenibilidad? Mira, José, que esto es muy importante. Yo creo que, y me encanta lo que menciona Álvaro en cuanto a no referirnos a ciertas empresas. Digamos, nuestros asociados son grandes empresas, un grupo Nutresa, un grupo Aro, un grupo Bolívar. Tenemos empresas del sector de inversiones como Porvenir, o sea, empresas, digamos, que están apalancando y están fortaleciendo unas más adelantadas que otras. Pues no importa, digamos, lo más importante es que ya están viendo este concepto de la sostenibilidad como una hoja de ruta, que yo creo que ya todos estamos sobrediagnosticados de cuáles son los desafíos que tiene el planeta y tiene el país. Y lo que toca es, con esta hoja de ruta, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y en el caso nuestro también los ODS más la visión 2050, es la hoja de ruta con la cual abordamos. O sea, aparte de los dos criterios ambiental, de emisiones netas cero, el tema de biodiversidad, tenemos el tema de derechos humanos, el tema de equidad de género, pero también el tema de negocios con impacto. Entonces, si uno quisiera alinearse un poco a las comunidades, muchas de las empresas, aquí veo a Promigas, que también es asociado nuestro, posiblemente dentro de su core business, cuando tiene la oportunidad de trabajar en zonas rurales y en zonas urbanas, y más en zonas rurales me refiero, pueden desarrollar iniciativas que pueden generar impacto social, o sea que vamos a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y aquí posiblemente unas empresas, por su core business, pueden hacer negocios inclusivos, que es un concepto apalancado por nuestra casa matriz, donde es poner a producir a las personas de bajos ingresos cosas que se les van a comprar. Entonces, un grupo de empresas puede necesitar ajonjolí, entonces identifica una comunidad y asegura la compra, y de esa manera vamos mejorando la calidad de vida. Entonces, cuando las empresas empiezan a entender este marco conceptual de la sostenibilidad de una manera totalmente holística, empezamos a tener impactos en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Pero aquí es importante, para hacer énfasis, que cuando hablamos de comunidad, es que tenemos que acompañar a la comunidad para que realmente tengan ese chip empresarial, pero también hagan negocios buscando un equilibrio financiero, generen progreso social y minimicen los impactos ambientales. Entonces, cuando abordamos este marco conceptual, o sea, dentro de todos los ámbitos, no importa, digamos, pequeños, grandes, comunidades, los diferentes grupos de interés, es una gran oportunidad para todos. Hacemos buenos negocios, hacemos soluciones locales
y buscamos también soluciones de problemas globales. Entonces yo creo que esto es un gana-gana para todos si logramos unificar ese lenguaje y llamar la atención de todos los actores. Entonces me parece que hay unas grandes oportunidades dentro de este marco conceptual. Cuando las grandes empresas, todo el mundo, esto es de grandes empresas, no importa. Si las grandes sirven para inspirar y llamar la atención de los pequeños y medianos para que vean que realmente es el camino, y además las grandes contratan a muchas pequeñas y medianas, entonces es una forma, digamos, de enseñarles para adquirir conocimiento para que sean sostenibles y de esa manera generamos esos cambios de mentalidad y esa forma distinta de hacer negocios, salirnos del modelo de negocio tradicional y hacer negocios con este enfoque de sostenibilidad. Ana Fernanda, la articulación entre el sector público y el sector privado es súper clave para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo ve al país en esta estrategia? Yo creo que existen instrumentos que se han diseñado para jalonar o para orientar esta articulación, como lo es la contribución nacionalmente determinada, donde ya existen metas para la reducción de emisiones. Sin embargo, todavía necesitamos un poco más un mapa detallado de cómo es que vamos a hacer esa articulación paso a paso y repito, cómo es que vamos a incorporar a más agentes de la cadena. Aquí no solamente tenemos que escuchar las voces de las grandes empresas, sino también es cómo vamos a permear a ese resto de tejido productivo, que en el caso colombiano consiste de una gran cantidad, de un gran número de pequeñas y medianas empresas, y también cómo es que vamos a incorporar a todos los agentes sociales en este cambio. Porque muchas veces hablamos mucho de aquellas cosas que la sociedad quiere y de la importancia que estos temas de sostenibilidad ambiental tienen, pero en realidad todo esto requiere sacrificios de corto plazo. Es decir, cuando hablamos de una reducción en el consumo de cierto tipo de plásticos, esto probablemente encarece muchos de los productos a los cuales queremos tener acceso. Y en consecuencia, a pesar de que, repito, creo que hemos ido construyendo herramientas, todavía tenemos que generar unos mejores espacios de coordinación para que no solamente el empresariado, sino la sociedad misma acompañe los sacrificios, repito, de corto plazo que tenemos que hacer todos para lograr esa sostenibilidad que creo que es responsabilidad de toda la humanidad, literalmente, en un llamado de urgencia que cada vez se hace más apremiante, pero también porque le brinda unas oportunidades importantes de competitividad al país. Nuestra capacidad de generación de energía de fuentes no convencionales, renovables, probablemente nos genere un espacio en el cual podemos encontrar nichos en los que somos competitivos, en los que somos rentables y en los que tenemos un espacio importante de desarrollo social y de crecimiento económico para ciertas comunidades y poblaciones. Y por lo tanto estamos hablando no solamente de una responsabilidad, sino también de una oportunidad. Pero tenemos que seguir trabajando en cómo es que nos vamos a coordinar para que en realidad podamos llegar a esas metas generando el mayor valor posible y, repito, entendiendo que va a haber sacrificios de corto plazo en los que todos tenemos que incurrir. Álvaro, que tiene una perspectiva más regional, quisiera preguntarle qué país ve más avanzados y que nos puedan inspirar en temas de sostenibilidad. Sí, yo quizás separaría un poco, digamos, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de ESG, ¿no? Environmental, Social, Government. Si empiezo por la parte de social, yo diría que Colombia poco tiene que envidiar a cualquier país de Latinoamérica de nuestro entorno, ¿no? Yo creo que Colombia lleva haciendo negocios con comunidades locales, generando prosperidad, digamos, en las diferentes regiones del país, bastantes décadas, bastantes años, y yo creo que sobre todo en las 2 últimas décadas de forma muy exitosa, ¿no? Cuando hablamos del tema medioambiental, yo creo que también es importante entender dónde estamos parados, ¿no? Colombia, y sobre todo entender también cómo tenemos que hacer esa transición de forma inteligente. Hoy no podemos olvidar que Colombia tiene una de las digamos, y sobre todo lo digo por comparaciones con Chile, en muchos casos, donde efectivamente llevamos
pues llevamos ya casi una década viendo una gran evolución en el parque renovable. También es cierto, y a veces yo creo que se olvida en la conversación, que Colombia ya hoy tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, con prácticamente el 80%, el 80% proveniente de renovables, aunque puedan ser renovables renovables convencionales, como es el hidráulico. Todo esto para decir que efectivamente es cierto que, por ejemplo, en términos medioambientales, Chile, en cuanto a lo que es generación eléctrica o generación renovable no convencional, ha venido apostando muy duro en los últimos años, pero también muy impulsado porque tenían una matriz energética con altas emisiones, una matriz energética basada, digamos, en líquidos y en carbón en muchos casos. Colombia menos. Y sin embargo, Colombia también en los últimos 3-4 años ha apostado fuertemente, ya desde con la última administración y con la actual, ha apostado fuertemente también por la generación renovable. Probablemente Chile y Colombia marcan el camino a seguir en el resto de Latinoamérica. Obviamente Brasil es un mundo aparte, con su tamaño, etcétera. Yo diría, excluyendo Brasil, la Latinoamérica, digamos, que habla español, seguramente Chile y Colombia, yo diría que podían estar en la vanguardia, haciendo esa separación entre, pues, seguramente la generación no renovable en Chile está más avanzada, pero Colombia también, ¿no? Y en términos de compromisos gubernamentales, pues es verdad que todos están apostando por poner objetivos ambiciosos, ¿no? Esta administración en Colombia ya estableció unas metas muy significativas de reducción de emisiones para el año 2030. Yo creo que ahora la clave es aterrizar esas metas, ¿no? y asegurar que se dan las circunstancias y las condiciones para que se pueda lograr los objetivos. De esta manera despedimos y concretamos este panel, pero antes de salir quiero que envíen un mensaje final. Si hay algo que nos ha quedado claro es que efectivamente las grandes empresas sí le están apostando a la sostenibilidad, pero no son las únicas que deben hacerlo, que es un trabajo que deben hacer en articulación con el sector público y que las empresas de cualquier tamaño pueden implementar estrategias de sostenibilidad para aportar a la causa y al cumplimiento de los objetivos. Y otra cosa que me quedó llamando mucho la atención, o que me llamó mucho la atención, es que las grandes empresas ayudan a inspirar a otras a poner en marcha estrategias de sostenibilidad. Por eso, si quieren, vámonos con unos mensajes finales de despedida. Álvaro. Bueno, yo diría, es momento de apostar a la sostenibilidad. La sostenibilidad ya no es algo accesorio, sino que está en el core de nuestro negocio. Y creo que más importante, debemos entender que la sostenibilidad ya no a largo plazo, sino en el corto y en el mediano plazo nos va a generar valor, porque nos va a permitir acceder a mercados de capitales de una manera más competitiva, pero porque además porque también nos va a permitir generar nuevos negocios que nos permitan incrementar nuestra línea de negocios. Nos va a permitir generar prosperidad en las comunidades en las que, digamos, con las que trabajamos, y por tanto nos va a ayudar a realizar nuestra actividad. Y más importante, y que creo que a veces se olvida, nos va a permitir atraer talento. Creo que las nuevas generaciones están poniendo la sostenibilidad en la balanza cuando salen de la universidad y tienen que escoger compañía o tienen que escoger camino profesional. Con lo cual, al final, es una apuesta ganadora y creo sencillamente que es el único camino posible hacia adelante. Ana Fernanda. Yo creo que es importante esta generación de estos espacios de discusión. Muchas veces, de alguna forma, repito, todos participamos del lenguaje de cómo nos importan estos temas de sostenibilidad, que hoy en día no solamente son ambientales, sino también sociales. Pero cada vez más va a ser importante que esta conciencia se constituya en actos, porque, repito, este no es un esfuerzo que pueda ser exclusivamente de la política pública, no es un esfuerzo que pueda venir jalonado solamente por el empresariado, es un esfuerzo en el que en realidad todos tenemos que estar invertidos. Y repito, hay enormes oportunidades para Colombia dentro del ambiente de competitividad que podemos aprovechar y que pueden ser importantes pilares tanto de responsabilidad como de, llamémoslo, rentabilidad social,
para el país a un futuro. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Sergio. José, yo pienso que necesitamos humanizar y personalizar los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, necesitamos también individualizar responsabilidades también. Esto no solamente que tenemos derechos, sino tenéis deberes. Si tenemos un presidente convencido que este es el camino y que la sostenibilidad, ojo, me gusta la claridad, la sostenibilidad no es solamente pajaritos y arbolitos. Es eso, pero también financiero, social, ambiental y un buen gobierno corporativo. Eso es importante, unificar el lenguaje para inspirar, digamos, a los diferentes actores. Aquí quiero invitarlos a que conozcan una iniciativa que llaman los Objetivos para Vivir Mejor, que es de nuestra casa matriz, que es cómo humanizamos y personalizamos los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí un mensaje para los empresarios, pero también para los jóvenes, es necesitamos profundizar un poco más en el conocimiento, entender un poco más de qué se trata esta temática para empezar a abordar y generar realmente soluciones pensando fuera de la caja. Es invitar a todos los actores a que vean esta como la única forma de hacer negocios. Es que es estratégico, por lo tanto yo creo que es la única forma de hacer negocios. Las empresas que no se han sumado y no están en negocios de esta manera, los invito a que conozcan más, profundicen en el conocimiento y aborden su estrategia de negocio dentro de este marco conceptual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas por acompañarnos. Álvaro Martínez de Boreal, quien es Managing Director y Partner de Boston Consulting Group o BCG en América Latina, firma para la que también es líder de la práctica de energía. También Sergio Rengifo, quien es director del Centro Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible. Y Ana Fernanda Meihuashka, quien es la presidenta del Consejo Privado de la Competitividad en Colombia. A todos, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que sigan conectados con todo lo que tenemos preparado en esta semana de la economía sostenible. Yo soy José Caparroso, editor transmedia de Forbes en Colombia, y nos vemos en el resto de la programación.